Hay épocas en que la poesía se espanta de las almas benditas y de los espíritus sin mácula que cuentan estrellas ante la sombra del río. Hay épocas en que la poesía pierde la buena medida, el buen tono, la buena contemplación, el buen amor, el buen humor, la buena razón y el buen apetito con que los cuerpos abren las puertas del destino. Hay épocas en que la poesía llora en la noche con lágrimas de niño y dice adiós a la belleza sin estrépito y corre hacia el infierno con botas de gigante para sus pies deshechos. Hay épocas en que la poesía no duerme entre las sábanas almidonadas de la cultura. Debe buscársela sonámbula y a los tumbos, casi ciega, entre tiros y gritos y pájaros de mal agüero en noticias policiales. Hay épocas en que la poesía solo conoce las prácticas subversivas y los métodos piqueteros. La cosa es tomar por asalto el palacio de verano y el de invierno, o cortar las rutas, o cubrir de humo negro el cielo, o morir de pobre en la soledad del silencio, como los elefantes mueren en los bordes de la selva. Entonces la poesía anda sin brújula, a saltos de mata, de un lado a otro, del mar a la meseta, mientras el otoño nos envuelve con su luz dorada y solo cambia que uno está más viejo. Hay épocas en que la poesía se plantea una última cuestión. Cuando lleguen los poetas del mañana, los que anunciarán la alegría, tendremos algo más para recibirlos que tumbas de inocentes sin justicia y la moneda de la vida jugada a cara o cruz. Épocas, otra vez nuestro programa, la Universidad de los Trabajadores, en común con Barricada TV. Como digo y vuelvo a decir, y no quiero olvidarnos, somos parte de la Fábrica Recuperada INPA, y en ese marco histórico, social, cultural, hemos puesto en pie el proyecto de nuestras entrevistas con personas que han contribuido y contribuyen a que la cultura de nuestro país tenga un rostro mucho más digno, mucho más profundo, mucho más enriquecedor que ese rostro que desde el poder insisten en mostrarnos como la única cultura posible. Hoy vamos a conversar, a dialogar con alguien a quien conocemos de años, a quien respetamos mucho por su trabajo, Carlos Aznares. Creo que en Carlos Aznares puede sintetizarse, y no exagero, la historia de las últimas décadas del periodismo en nuestro país. Hablo del periodismo de la dignidad, del periodismo que pone en actos la verdad sin miedo. ¿Cómo lo podríamos llamar, Carlos, a ese periodismo? Periodismo independiente, periodismo alternativo, periodismo político, periodismo militante. ¿Cómo lo ves vos? Sí, yo creo que valen todas esas acepciones, pero me parece, nosotros nos definimos más como periodismo de contrainformación, porque nos parece que estamos tratando siempre de enfrentar el discurso de la tergiversación informativa,
desde el otro discurso, desde la expresión de los que luchan, de los que construyen, de los que aprovechan su creatividad en los movimientos sociales, en las organizaciones populares, para tratar de ir edificando un país al margen del país que les han impuesto. Entonces, siempre nos hemos definido como periodismo de contrainformación a lo que hacemos. Yo me acuerdo que cuando empecé esta tarea de la pelea periodística, empecé con un hombre que vos conociste también, y un hombre controvertido, que era Leonardo Castellani, el padre de Leonardo Castellani, que tenía una revista que se llama Jauja, una revista cultural. Estamos hablando de la década del 60. 60. Sí, de la década del 60. Yo empecé a escribir en el 63, más o menos. Pero esa revista hacía comentarios de teatro, era una revista cultural. Yo al cura Castellani lo conocí porque lo íbamos a escuchar en la Iglesia del Tránsito. Sus sermones eran muy combativos. Y su poesía muy interesante, muy sensible, muy lírica. Un hombre nacionalista, bastante derechoso en su nacionalismo. Yo por lo menos empecé en la militancia en el nacionalismo peronista. Y Castellani era un poco un referente en ese sentido. Y un hombre que después, llegada la época de la dictadura, tuvo una gran dignidad. Recordarás cuando le pedimos al padre Castellani, a Ernesto Sábato, a Jorge Luis Borges, que ellos tenían una reunión con el dictador de entonces, el general Videla. Nuestro compañero en la revista Crisis había sido secuestrado, Haroldo Conti. Y recuerdo que hablé con Borges, hablé con Sábato, y se negaron a interceder en esa conversación, en ese almuerzo que iban a tener con Videla, pidiendo por Haroldo Conti y por otros periodistas y escritores desaparecidos. Y recuerdo también que hablé con el padre Castellani, y ese padre que para algunos era el que menos podíamos confiar en la mediación, con una dignidad ejemplar. Recuerdo que me recibió y no tuve que pedir mucho porque tomó como propia la causa, habló con mucho amor de Haroldo Conti, a quien había conocido, porque Haroldo Conti tuvo en su juventud una breve etapa de seminarista, y luego con una dignidad y un coraje civil ejemplar exigió a la dictadura por los compañeros desaparecidos, no solo por Haroldo Conti. Dio una conferencia de prensa a la salida de la reunión, mientras otros escritores, no es por cargar a nadie culpa, pero es la realidad. Otros se callaron la boca. Otros se callaron la boca, y entre ellos Sábato y Borges. Y el padre Castellani no. Por eso a veces es difícil cuando uno habla de escritores de derecha, de izquierda. Me permito citar un tango: en la cancha se ven los pinos. No, por eso yo lo cito, porque yo podría decir, omitirlo, ¿verdad? Porque más o menos empecé en esa época en dos medios de comunicación. Uno fue Jauja con Castellani, al que yo siempre homenajeo, y otro fue un periódico combativo, de lucha, que se llamó Compañero, que marcó realmente una huella fuerte en el periodismo, porque era un periodismo de investigación sobre los temas de América Latina y el tercer mundo. En ese momento pocos hablaban de qué pasaba en África, de qué pasaba con Lumumba o con las rebeliones negras en los Estados Unidos. Esa pasión te acompañó siempre. Siempre, siempre. Y en ese periódico que dirigía Mario Balota, un hombre vinculado en su momento al frondicismo, escribí los primeros artículos sobre precisamente política internacional. Y coincidió con que el delegado de Perón en ese momento en la Argentina, un señor que se llamaba Sosa, que hoy no se acuerdan mucho de él seguramente, reivindicaba mucho
la lucha internacionalista. El peronismo no era muy internacionalista, ni muy latinoamericanista, era muy localista en el sentido, aunque Perón siempre de alguna manera había planteado el tema, la tercera posición. Pero, su amistad con Nasser. exacto, pero en el discurso local no había expresiones. Y este diario acompañó mucho al nasserismo, toda la lucha de los pueblos africanos y de los pueblos del tercer mundo. Y bueno, yo ahí empecé junto. Jauja y Compañeros fueron los periódicos o las revistas donde empecé a hacer esta cosa de la contrainformación, ligados casi siempre a la política internacional, aunque tuve una etapa muy fuerte también con el periodismo sindical. Yo en el 64 saqué una revista que se llamaba Reseña Sindical. ¿Tu primera revista? Sí, sería? Sí, mi primera revista que tenía que ver con la militancia que yo estaba haciendo en ese momento, que era en un movimiento de la juventud peronista, y que teníamos bastante inserción en lo sindical, y entonces desde esa revista dábamos cuenta de los conflictos, de las luchas desde abajo en cuanto a la denuncia de la burocracia sindical, y esa revista, que duró varios años, me sirvió para conocerlo a Rodolfo Walsh. O sea, poco tiempo después, en una reunión, me lo presentaron a Rodolfo. ¿De qué año estás hablando? Y estoy hablando antes de la Secretaría de los Argentinos. Onganía, 66. 66. Y yo lo admiraba a Rodolfo porque él había hecho ese trabajo increíble que fue Operación Masacre, y de pronto me lo presentaron, y bueno, y él se interesó mucho por cómo trabajábamos nosotros con el periodismo sindical, porque teníamos bastantes contactos y una especie de corresponsales en fábricas. Es algo que prácticamente se ha abandonado. Recuerdo que en aquellos años hasta los diarios tradicionales, el Clarín, la Nación, tenían una parte del diario, una sección en el que abordaban desde la ideología del diario, pero abordaban el tema de los conflictos sindicales, de los trabajadores, estaba por lo menos presente en la agenda del diario. Eso, en tu criterio, ¿en qué época empieza a desaparecer? Es decir, que ya no se habla, salvo en noticias policiales o en grandes acontecimientos, pero esa información sobre los trabajadores, ¿hasta qué época se mantienen los diarios? Mira, yo creo que hay un decrecimiento violento cuando viene la dictadura, pero fíjate vos que cuando yo vuelvo del exilio, Jacobo Timerman... Pensemos en el diario La Opinión. Sí, exactamente. El del diario La Opinión, con el que nosotros habíamos tenido enfrentamientos desde las agrupaciones de prensa muy duras, le tomamos en su momento el diario con mucha bronca y violencia, porque era un personaje bastante complicado contra los trabajadores, aparte de lo ideológico, pero venía del exilio Jacobo, después de haber sido torturado por Camps, después de haber hecho un recorrido a la inversa del primer recorrido que él pensaba hacer, que era defender la dictadura militar, no nos olvidemos, pero después la dictadura lo castigó y se fue al exilio. Cuando vuelve, saca La Razón, el diario La Razón, como matutino. La Razón era un diario tradicional de la tarde. Y ahí me llama para hacer la sección sindical. Con este mismo concepto que decís vos, hay que rescatar la sección sindical como algo importante en los periódicos, tanto como la sección policial. Y me dio la posibilidad, la verdad, duró poco esa experiencia porque... El diario cierra. El diario no cierra, tiene conflicto con los distribuidores, con la mafia de la distribución, con el Cholo Peco, famoso Cholo Peco, mafioso de la distribución de los diarios, y los canillistas le empiezan a meter el diario debajo de los estantes y a no vendérselo, por lo cual Timerman fracasa en esa experiencia. Pero bueno, duró un tiempo y la verdad que me dio todas las herramientas y toda la libertad para que la sección sindical fuera fuerte. Te vuelvo a llevar a ese encuentro con Walsh, no solo a eso, a tu
diríamos, desenvolvimiento, tu aprendizaje, tu evolución para llegar a ser el periodista que sos hoy, un verdadero maestro del periodismo. Pero estamos en aquellos años, diríamos 67, 66, dictadura de Onganía. ¿Qué hacías entonces? Bueno, yo estaba trabajando en una revista que se llamaba Confirmado, tuve la suerte de entrar a esa revista en un momento que yo me estaba ya por ir a trabajar en una radio en el Bolsón. Porque, ¿tu época de hippie? No era época de hippie. Me habían ofrecido integrar un grupo de gente que sacara una radio de frontera. Y nos daban la posibilidad de casa y trabajo, y bueno, en ese momento yo necesitaba trabajo y aquí no lo tenía, y justo cuando estaba ya por irme, me ofrecen este trabajo en Confirmado. Y ahí me encuentro con un montón de gente interesantísima. Miguel Briante, que trabajaba allí, autor del libro Las hamacas voladoras. Un bellísimo libro de cuentos. En la revista Confirmado, que estaba en la avenida Córdoba, casi Callao, casi Rodríguez Peña, tenía un comedor para los trabajadores, para la gente de redacción. Y nos juntábamos en ese comedor y era un lujo, porque estaba en un lado Horacio Berbisky, en el otro Miguel Briante, estaba Alsina Tevenet, Homero Alsina Tevenet, estaba su hijo. Uno de los mayores investigadores cinematográficos. Exactamente. Estaba su hijo, el Chupa Alsina, un chico también muy interesante. De quien fui abogado defensor cuando estuvo preso como preso político. Vamos mezclando todo las se relaciona. Estaba Lía Levitt, una chica que murió en el exilio, compañera también. Bueno, ahí se daba una cosa muy interesante de que cada cual intercambiaba experiencia, contaba chistes. Bueno, y a mí me sirvió mucho como escuela también Confirmado, pero a la vez, como yo seguía en la tarea de la militancia y vinculado a lo sindical, llegó la época de la lucha contra el banderismo fuerte y ese congreso importante de la CGT de los argentinos, la ruptura con la CGT oficial, y ahí me encuentro otra vez con Rodolfo. Nos encontramos en el día en que se provoca esta ruptura y Raimundo Garo tiene que hablar a la madrugada en la Unión de Tranviarios Automotor, donde se hizo el congreso, y a Rodolfo lo veo con cara desesperada diciendo: Carlos, no tengo pilas para grabar esto. Y yo tenía un grabador, de esos grabadores antiquísimos, y le digo: no te preocupes, Rodolfo, yo sí tengo pilas de repuesto, y grabamos ese momento tan importante y tan histórico para el movimiento obrero argentino. Hablaba Lorenzo Pepe, estaba Pedraza, el Pedraza de Mariano Ferreira, estaba allí porque era un hombre de la izquierda, no era ni siquiera del peronismo, y participaba dentro de ese congreso. Y bueno, Raimundo hace un discurso memorable, lo grabamos. Yo lo edité para Reseña Sindical y le di la copia a Rodolfo, que después sale, obviamente, en el diario de los CGT argentinos, donde Rodolfo me invita a colaborar. Antes o después está tu participación en una revista que para muchos se ha convertido como en un símbolo o en algo mítico, Cristianismo y Revolución. Después. Es años después, ¿verdad? Sí. Son 2 años después, sí. Sería. Sí, sí. ¿En qué año precisamente? Bueno, precisamente después de la muerte o el asesinato, nunca quedó claro, de García Elorrio, que era el inspirador, el creador, el director de esa revista. A mí me conecta Casiana Ahumada, su compañera, para decirme si me interesaba no cubrir el lugar de García Elorrio, pero sí darles una mano fuerte porque el equipo había quedado seriamente golpeado por la muerte de Juan García Elorrio. Y yo, Carlos, digo bien, si para los que nos escuchan, para los que nos ven, especialmente a la gente más joven, que ahí hay como 2 momentos culminantes de tu vida y de tu trabajo como periodista, que sería tu participación
en el diario de la CGT de los argentinos, tu conocimiento, tu trato con Rodolfo Walsh, por lo que Walsh también simboliza en la cultura, en lo mejor de la cultura argentina, y por otra parte, tu participación en Cristianismo y Revolución. ¿O hay algo más que para vos sea importante de esta etapa, yo diría, como que quiero cortar, ¿no?, anterior al exilio? ¿Hay otro momento? Noticias. Noticias. El diario Noticias. Tocamos primero entonces como en orden, del diario de la CGT de los argentinos. Bueno, el diario de la CGT de los argentinos era un lujo, hoy lo lees, hoy lo ves y ves el material informativo que se volcaba allí y realmente fue una experiencia que para un chico joven como yo era en ese momento, era una escuela. Primero porque te codeabas con un montón de gente que eran maestros del periodismo, pero por otro lado porque el diario era, en el concepto leninista de la prensa, era una herramienta para la organización popular. Era un lugar donde se volcaban no solamente las denuncias, los conflictos, sino que con ese diario después se iba a recorrer el país, y ahí anduvo Rodolfo y cada uno de los compañeros que estaban allí, yendo a los conflictos, mostrando lo que se había publicado, recibiendo las críticas de la gente. Bueno, yo estuve en algunas de esos viajes que me enganchaban y que me parecía maravilloso por todo lo que se aprendía, y me di cuenta de la importancia que tenía el tema de los corresponsales populares. La gente que por ahí no es periodista, que no ha estudiado, en ese momento se estudiaba poco, no estaban estas universidades, el periodismo se hacía en la calle. Yo creo que en realidad es la mejor manera de hacer periodismo, salir a buscar la información, salir a investigar y después ver cómo te las ingenias para escribirla. Pero había gente que no había escrito en su vida, pero tenía esa intuición de dónde estaba la información y te servían de corresponsales populares. Y el diario de la CGTA se llenó de corresponsales populares que mandaban informaciones muy interesantes que después eran publicadas, por ejemplo, denuncias contra transnacionales, denuncias contra lo que ahora sería la violación del medio ambiente, que allí también en esa época existía. Irse con el diario de la CGTA de los argentinos al ingenio Ledesma o a los ingenios de Tucumán, porque la FOTIA, la Federación de Obreros y Trabajadoras de la Industria del Azúcar, era un sindicalismo combativo en serio. El diario fue una escuela, se esperaba el periódico con gran ansiedad y se distribuían muchísimos ejemplares en todo el país. O sea que realmente, después obviamente sufrió los ataques de la represión, hasta incluso la muerte de uno de sus colaboradores, como fue el asesinato de Emilio Jáuregui en una manifestación. Secretario del gremio de prensa. Exacto. Que hace poco se celebró su recordación. Carlos, volveremos a tocar este tema en el segundo bloque. Épocas, la Universidad de los Trabajadores, Barricada TV, nuestra querida fábrica recuperada IMPA, Carlos Aznares. Carlos, contanos un poco más de lo que fue la revista Cristianismo y Revolución, porque pienso que es como un medio que está como en la leyenda, pero que muchas veces se habla, pero con poca información. Se conoce más de la trayectoria de quienes hicieron y de lo que hizo la CGT de los argentinos. Pero háblanos un poquito más de Cristianismo y Revolución, de cómo era hacer una revista en esa etapa de dura dictadura militar. Sí, Cristianismo marcó realmente un hito porque fue una revista para la unidad del movimiento revolucionario.
no solamente del movimiento revolucionario que peleaba en los barrios, en las villas, sino también del movimiento revolucionario armado. Hay que recordar que en esa época había varias organizaciones armadas, peronistas, no peronistas, que de alguna manera tuvieron en la revista no solamente la posibilidad de expresar sus documentos o sus acciones, sino también sus debates. La revista sirvió para que, por ejemplo, la FARC o la FAP debatieran con el RP a través de documentos y de entrevistas que se hacían. Esto servía mucho. Hoy hablar de eso parecería como una cosa casi imposible. En una época de dictadura militar, vos estás sacando una revista donde de pronto se expresan las organizaciones armadas que combatían esa dictadura militar. Pero bueno, eran los márgenes de la legalidad que se aprovechaban. Por otro lado, era una revista que iba muy fuerte a las causas y a las raíces de la conflictividad social en la Argentina, producto de las políticas económicas. Había artículos de investigación, había trabajos sobre la burocracia sindical. Yo me encargaba bastante también del tema sindical y del tema de hacer un día a día de las luchas de resistencia. Teníamos como 10 páginas día por día de luchas de resistencia, no solamente en el país, sino en América Latina, porque también teníamos contactos y hacíamos entrevistas a los Tupamaros de Uruguay, al MIR de Chile, a la coordinadora guerrillera del ELN, los Tupamaros y el MIR, y el RP. O sea, había mucho material vinculado a los climas de insurrección y de rebeldía que se vivían en el continente. ¿Cuántas páginas tenía? ¿Cada cuánto salía? ¿Cuántos eran más o menos el elenco estable del periodismo? El elenco estable era muy parecido a lo que después repetimos cuando hicimos con vos, vos me invitaste a mí a hacer Crisis cuando volvimos al exilio. Era un elenco que era como una familia. Éramos alrededor de 8 o 9. Bueno, allí estaban compañeros muy queridos como Pepe Lamarca, que era el fotógrafo, Olga Hernández, que era la diagramadora, estaba Sarita Jorge y su hijo Eduardo Jorge. Sarita era como la administradora, Eduardo era un periodista y además un hombre vinculado a sociología. Estaba Mateo de la Calle, que era un compañero que hacía toda la parte cultural, y después colaboradores, pero éramos como una familia. Nos sentábamos a comer, charlábamos, nos contábamos nuestras cuitas personales. Venía el cura Mujica, el padre de Carlos Mujica, que estaba también incorporado a este elenco. Era un equipo chico, pero a la vez hacíamos todo. O sea, no solamente escribíamos las notas, buscábamos la información, sino que después distribuíamos la revista, la llevábamos a imprenta. Muchas veces tuvimos problemas, obviamente, con la policía y con los fachos que tenían a la revista en la mira por ser precisamente un órgano de expresión del movimiento popular. Fue también, para quienes pasamos por esa experiencia, algo que deja una huella muy profunda. Primero porque nos hermanamos mucho. No era la clásica redacción donde uno va, cumple con su trabajo y se va. No. ¿Cuántos números editaron alrededor, si memoria? Yo creo que alrededor de 20 y pico de números. Yo tengo todavía la colección, la he logrado rescatar. Llegaba a los kioscos. Llegaba a los kioscos, se esperaba con mucha ansiedad por parte de las militancias. Tenía un lugar de llegada muy fuerte en las universidades, pero también en los barrios y en los movimientos vinculados a los curas del tercer mundo, porque claro, la revista, a partir de toda la experiencia que había hecho Juan García Lorre, con los comandos Camilo Torres y con toda la reivindicación de lo que significó Camilo Torres para el movimiento de sacerdotes que se vinculaba con los conflictos de la gente. Sacerdotes para el tercer mundo. Claro, sacerdotes para el tercer mundo. En la revista se expresaban Concati, Richardet, Bernaza, todos hombres que en ese momento marcaron un camino
de los curas que tomaban el partido de los de abajo, de los más humildes. Y bueno, la revista también expresaba los debates de los sacerdotes que confrontaban con la iglesia tradicional. Allí también escribía en su momento Jerónimo Podestá, que era otro el obispo de el Avellaneda. obispo de Avellaneda. Se trataba por primera vez, era como un tabú, pero se empezaba a tratar el tema de los curas que se querían casar y abandonaban los hábitos. Tal el caso del obispo de Avellaneda. De Podestá. O sea que estaba también otro compañero Macialino, un cura también que después dejó los hábitos, también se casó. O sea, había realmente, recogía la explosión de rebeldía de distintos sectores de la sociedad en ese momento. ¿Qué te dejó como enseñanza, por un lado, la CGT de los argentinos? ¿Qué es lo que vos podés como extraer diciendo, esto era la sustancia de este medio, es decir, lo fundamental? Y por otra parte, ¿qué sería lo fundamental que sostuvo el proyecto de Cristianismo y Revolución? Mirá, a mí la CGT de los argentinos, el diario de la CGT de los argentinos me dejó el entusiasmo por seguir abrazando una profesión a la que yo la miraba con desconfianza por el lado comercial de la profesión. Me di cuenta de que se podía hacer periodismo desde la falta de recursos, desde donde la falta de recursos era suplantada por el compromiso y por la creatividad y por la imaginación, por ir a buscar la información y no quedarse esperando que la información venga a vos, por contrastar las informaciones y darse cuenta cuál de las expresiones que te llegaban era la que era más cierta y la que era mejor, y encontrar una forma para transmitirla lo más pedagógicamente posible. O sea, tratar de escribir como uno hablaba. Eso el diario de CGTA me parecía muy, muy claro en ese sentido. Cristianismo ya era un periodismo ejercido más para la militancia, una militancia más de clase media, que tenía en cuenta también al movimiento obrero y a los trabajadores, pero en el cual había que escribir de alguna manera afilando el lápiz, porque se daban debates de más envergadura y había una discusión también en la lucha para contrastar la penetración cultural, y entonces había que esforzarse en decir, no me opongo a esto porque sí, sino que hago esta propuesta, y recoger las propuestas culturales que había en esa época para, de alguna manera, matar el discurso único que nos imponían. Yo cristianismo lo rescato como un periodismo de lucha, de compromiso, pero también de guerra, de ubicarme en la batalla cultural con mayor fuerza que la que me podía dar el diario de CGT de los argentinos. Estamos en 1972, digamos, más o menos. 72. 72. En el 76, la dictadura de Videla marca un quiebre. En todo, en lo que es incluso, diríamos, el comportamiento dictatorial. Hay un crecimiento en la represión con nuevas formas, con nuevos horrores, la figura de los desaparecidos. O sea que podemos hablar realmente como de un corte en la historia en ese momento. Desde el 72, desde la existencia de Cristianismo y Revolución, luego viene el período de la primavera de Cámpora, bueno, y hasta llegar a este quiebre al que me refería antes de Videla. Me gustaría saber entonces si ves diferencias en este periodo, digamos, de la espera de Cámpora, del fin de la dictadura de Lanusse,
hasta el momento en que llega la dictadura de Videla y se produce ese gigantesco, diría yo, quiebre que implica por un lado los desaparecidos, la cantidad gigantesca de presos y la cantidad gigantesca de exiliados. ¿Qué periodismo se da entonces en esos 4 años? ¿Y qué haces vos en esos 4 años? Yo creo que desde el 72, te diría hasta el 74, pero hasta el 74, porque yo ya estaba militando primero en una organización guerrillera, después paso a otra organización guerrillera, primero estuve en la FAP, después a Montoneros. En el 74 Montoneros pasa a la clandestinidad y empieza otra historia, pero yo ejercía... yo defendía, incluso en los momentos de clandestinidad, la necesidad de poder tener espacios de legalidad dentro de la clandestinidad. O sea, seguí escribiendo siempre y seguí haciendo periodismo siempre. Es muy diferente, obviamente, cada una de esas etapas, pero te podría decir que desde el 72 al 74 fue una explosión de mucha participación. Yo me vinculé, por ejemplo, a Primera Plana, la revista Primera Plana. Tuve una experiencia que ahora la recuerdo, no puedo creer que haya estado ahí, en la revista Las Bases con López Rega. Estábamos Leonardo Betanín, otro compañero de Montoneros que después lo mataron, y yo trabajando allí tuvimos en ese momento le hicimos una entrevista a Pino Solanas, que acababa de terminar la película sobre Perón, con Perón, haciendo una entrevista que todavía es memorable para verla, pero participé en varias experiencias periodísticas, todas tenían que ver con el momento que se vivía. Caía la dictadura de Lanusse, volvía Perón, ganaba Cámpora las elecciones y estábamos volcados a un periodismo muy comprometido, Yo a la vez trabajaba en periodismo comercial, trabajaba en la revista 7 Días, estuve en Canal 9, en el informativo, pero le daba mucha más importancia a mi participación en las experiencias de periodismo político, en ese momento se desarrollaron varias revistas en las que tuve la suerte de poder participar. Primera Plana fue una de ellas. Tuve la experiencia de Primera Plana antes del golpe y después cuando volvimos del exilio, que se abrió Primera Plana de vuelta y también estuve trabajando allí. Ahí estaba Tomás Eloy Martínez, sí. Un periodista que también en el campo de la literatura dejó huellas. ¿Cuál sería la característica, diríamos, de este periodismo político de esos años 72, 76? ¿Podemos decir que se abre un periodismo en lengua simple más de barricada o se intenta todavía trabajar un periodismo que tuviera las reglas del oficio o se acentuaba la necesidad de politizar, de agudizar el discurso desde un punto de vista para llegar más apasionadamente? ¿Se trabajaba, digamos, en el límite de lo político o todavía se trataba de cubrir las reglas clásicas del periodismo vigentes en nuestro país, que podríamos decir del periodismo profesional? La sociedad estaba muy politizada, por lo cual el periodismo acompañaba, ese periodismo que hacíamos nosotros acompañaba eso. Yo creo que saltábamos la tranquera de la profesionalidad y volcábamos todo lo que pensábamos y sentíamos en ese momento. Trabajábamos en medios que expresaban eso, entonces teníamos esa facilidad y de todas maneras cuidábamos mucho cómo llegar con nuestro discurso. O sea, no era un periodismo chabacano, no era un periodismo amarillento, era un periodismo cuidado, estudiado y como siempre contrastado. Yo el contraste lo aprendí de Rodolfo. Siempre Rodolfo Walsh decía, hay que contrastar la información, no te podés conformar con lo primero que recibís en la mano. Y yo creo que a pesar del entusiasmo, la pasión que se ponía en ese momento,
72, 73, 74, y la toma de posición, porque incluso en los medios profesionales, en los medios comerciales, también había llegado eso como un contagio, y los que eran opositores se lo volcaban mucho en lo que hacían, pero también nosotros que acompañábamos al movimiento peronista en su ascenso al gobierno, generábamos una forma de llegar al lector o al público. En el caso, yo hice televisión en ese momento también en Canal 9, con gente que nos daba la posibilidad de tener libertad de hablar, como estamos hablando vos y yo ahora, con mucha facilidad para volcar ideas, para abrir y tratar de apelar a la imaginación del que te está escuchando, para también que se pueda embarcar en la batalla cultural y rescatar la memoria. Era un periodismo que ya empezaba a trabajar sobre la memoria popular, sobre lo que nos había pasado, sobre lo que habían sido los años de la resistencia peronista, cuánto se había ocultado de toda esa epopeya de 17 años donde hubo de todo, desde expresiones periodísticas hasta expresiones culturales muy fuertes. O sea, en esos años se pudo rescatar todo eso. En este periodo, hasta que luego te vas al exilio, dejado de lado ya cristianismo y revolución, de esos años, ¿qué destacás como la revista que más te marcó o que más te gustó o donde tuviste una experiencia concreta que todavía hoy merezca ser recordada? Para la revista que más me gustó, no estuve ahí en esa época, que fue Crisis. O sea, eso es indudable. Leía mucho Crisis y nos parecía fundamental. Pero la experiencia que más me marcó fue Ancla, fue la agencia clandestina de noticias, o sea, con Rodolfo Walsh en plena clandestinidad y en el año 76. Eso para mí fue... yo había hecho en Interpress Service, había trabajado en una experiencia de agencia de noticias, que no es lo mismo que trabajar en una revista, en un diario o en de una esa radio. experiencia, Carlos, de Ancla, vamos a seguir hablando en el último bloque. Épocas con Carlos Aznares y Vicente Citolema, el que les habla. Carlos, nombramos otra vez Ancla por la singularidad de esta experiencia, que a muchos lo han sentido nombrar porque dejó su huella, una huella que también remite al dolor por la desaparición, el asesinato de nuestro común amigo Rodolfo Walsh. Háblanos un poco de esa experiencia que es bastante, diríamos, diferente a las otras experiencias del periodismo, incluso del periodismo militante, del periodismo alternativo, ¿verdad? Sí, es periodismo clandestino, Bueno, con hay un cambio. con todas las expresiones. Pero a pesar de todo, de esa clandestinidad, conservábamos mucho el espíritu de lo que te había hablado antes, de que el grupo que lo hacíamos éramos también como una pequeña familia, que Rodolfo nos fue juntando, sacándonos de distintos ámbitos de la organización y invitándonos a construir una agencia de noticias que no solamente diera información, sino que también metiera el aguijón para generar contradicciones dentro del mismo campo del enemigo. Hasta el nombre de la agencia no fue casualidad, más allá de lo que significa, Agencia Clandestina de Noticias, era pensando en que desde el otro lado podían imaginarse de que a lo mejor esta agencia no era de montoneros, sino que era de algún servicio, y les metía sus aguijones a los distintos frentes de las Fuerzas Armadas o de los empresarios o de la burocracia sindical. En eso Rodolfo tenía experiencia, estaba toda su historia de trabajo en Cuba, ¿verdad?
con Agencia Prensa Latina. Y además con Agencia Prensa Latina tenía otra experiencia, que era el tema de descriptar las informaciones que escuchaba, que eso lo hizo mucho durante Ancla, escuchar los informes policiales a través de los patrulleros o de los móviles militares, que eran en códigos cerrados, y Rodolfo con una facilidad increíble, en pocos segundos te descriptaba los mensajes, por lo cual ellos tenían que volver a encriptar, porque sabían que un Walsh por ahí los estaría se estaba escuchando y descifrando. Y la agencia, bueno, se nutrió también de muchos colaboradores. ¿Podemos nombrar algunos? Y sí, bueno, uno de ellos que trabajó con nosotros y que lamentablemente fue secuestrado, el negro Eduardo Suárez, un compañero que lo secuestraron, lo asesinaron y fue parte del equipo de los colaboradores habituales. Otro compañero, Adolfo Infante Allende, que también fue secuestrado. Y después, bueno, gente que estaba en los medios de comunicación comerciales que nos servían como puente para traer informaciones que a veces no nos llegaban tan fácilmente, que nos aclaraban de que ellos no podían hacer nada con nuestros cables de informativos, pero que sí no los podían publicar, pero sí que se comprometían a hacerlos conocer. Ancla sirvió mucho el boca a boca, el pasarlo de mano en mano, y también sirvió para sacar la información al exterior de la tremenda represión que se estaba viviendo. Nosotros mismos nos sorprendimos de la represión, o sea, de la magnitud de la represión, en la medida que íbamos trabajando en buscar información. O sea, cuando nos damos cuenta de la magnitud de los campos de concentración, empezamos a descubrir que militantes populares que creíamos asesinados, estaban dentro de un lugar donde les ponían una capucha, los torturaban, nos dimos cuenta de que esto era mucho más que cualquiera de los golpes anteriores que habíamos padecido. Si a todo esto le sumás el aparato económico, Martínez Dios y todo eso, obviamente lo obligó a Rodolfo y a cada uno de nosotros a no solamente apuntar a los instrumentos armados del golpe o de la dictadura, sino a los instrumentos empresariales, a la iglesia, al periodismo, a cada una de las ramas que la dictadura supo utilizar bien para ejercer su dominio. Y bueno, trabajábamos muy artesanalmente, con mimeógrafos alcohol, con papel Biblia, para que cuando mandáramos los cables al exterior no nos los interceptaran en el correo, con mimeógrafos alcohol porque eran silenciosos, con colaboradores en todos los barrios, en la zona. Bueno, yo siempre cuento la anécdota de que muchos de los informes interesantísimos que nos llegaban en papel de una servilleta de una pizzería, de donde un compañero rápidamente había anotado a mano tal torturador o tal personaje vive en mi barrio, o denunciaba posibles campos de concentración clandestinos en algunas zonas, o contaba historias siniestras de empresarios que marcaban a trabajadores en las fábricas metalúrgicas o mecánicas. O sea, Ancla daba información, pero tenía mucha más información que la que podía dar. Hacer circular. Carlos, de esta etapa heroica del periodismo vendrá el exilio. ¿Cómo podríamos hablar del periodismo en el exilio? ¿Qué características? Porque es un tema que prácticamente no se ha tratado, por más que muchos periodistas, entre los que nos incluimos, hayamos estado en el exilio y de alguna de las formas posibles intentado seguir aportando. Sinceramente, tu experiencia es una de las mayores, por la continuidad, por la difusión, por el rigor, por las dificultades, o sea que podés
ser como también ahí un símbolo del periodismo argentino. Esta vez periodismo argentino o latinoamericano en el exilio. Sintetizanos un poco lo que fue esa experiencia. Año 79, nos damos cuenta con un grupo de compañeros que estábamos en Madrid que había que empezar a no solamente hacer denuncia, sino también generar un medio de comunicación que nos empezara a unir a todos los exiliados que andábamos repartidos por todas partes del mundo, para que empezaran a aportar todo lo que sabían y que podían contar de lo que había sido su experiencia con la dictadura, pero también a dar la batalla por el regreso, porque un exiliado lo primero, es como que un preso lo primero que piensa es cómo me fugo. O sea, siempre está en la imaginación de un preso fugarse, bueno, en la imaginación de un exiliado es el retorno. Esa cosa de que nunca terminás de abrir la valija con la que te fuiste porque estás pensando en volver. Bueno, periodismo para esa etapa, buscando interconectar experiencias de compañeros, hacerle saber a tal compañero que el otro está viviendo en Ámsterdam o en Finlandia. Y eso fue tal cual. De pronto nos enterábamos y publicamos resumen de la actualidad argentina, que se convirtió rápidamente en resumen de la actualidad latinoamericana y que fue el antecedente del periódico que estamos sacando hoy, que es Resumen Latinoamericano. Era tamaño revista, había una parte política, había una parte de crónica de la resistencia, parecida a la que hacíamos con Cristianismo y Revolución, había una parte cultural, había entrevistas, había gente que escribía desde el país, el contacto permanente con el país o con los países, y ahí pasaron todos los compañeros más conocidos de lo que podemos decir el campo de la progresía de esa época. Desde vos hasta Eduardo Galeano, hasta Mario Benedetti, hasta Jacobo Timerman, hasta Klappenbach, bueno, nombres, Adelach, Rodolfo Kuhn, o sea, Rodolfo Kuhn, el cineasta, sí, sí, sí. Luis Politi, el actor, y bueno, y después compañeros latinos, Roa Bastos, el escritor paraguayo, compañeros latinoamericanos que también se fueron enganchando y a los que les pedíamos artículos o testimonios, siempre tratando de meter un discurso de esperanza, tratando de imaginarnos el retorno de ese exilio latinoamericano en algún momento y tratando también de intercambiar con el adentro, con el país, opiniones, debates. Yo creo que ese salía cada 15 días esa publicación, era hecha muy artesanalmente, con Rotaprint, algo que... Pero se difundía y mucho. Se difundía y mucho. Era la revista del exilio. Exacto, exacto. Sí. Galeano la caracterizó así, pues hicimos un número, cuando nos volvimos, hicimos el número 100, justo quedaba el número 100 en el momento que nos volvimos. Y a ese número le pedimos a todos los que nos habían acompañado un artículo, un poema, vos escribiste un poema, sí, sí, sí. Cada uno escribió lo que más quería hacer y cada uno definió lo que significaba para él esa posibilidad, en el caso argentino, de que se abriera las puertas de la democracia. Después nos dimos cuenta que no era tanta democracia como la que pensábamos, pero había mucho entusiasmo en ese número 100 y había también el dolor por ahí de los que nos volvíamos, de dejar también los espacios que habíamos construido en el exilio, ¿no? Carlos, volviste al país, por supuesto seguiste trabajando en el periodismo, marcando huellas, me gusta esa palabra, y hoy por hoy, en un tiempo tan especial donde el periodismo pareciera, digamos, como una etapa de estar al desnudo, como tal vez no hemos conocido en otras épocas, tanto en las formas del periodismo tradicional como en estas nuevas maneras que se incorporan desde lo digital, el internet, las redes sociales, y vos, sin dejar de lado estas nuevas aperturas, reviviendo tu experiencia con una
revista que también de alguna forma marca como una diferencia, porque vos sos el fundador, el editor, el director de Resumen Latinoamericano, y no es frecuente, por más que aún en estos tiempos se siga hablando, quizás con mayor potencia, de la cultura latinoamericana, pero son pocas las revistas que recogen esta cultura, la información, los hechos, los escritores, lo que acontece en Latinoamérica. Y vos seguís, aquí está otra vez vivo, Resumen Latinoamericano. ¿Qué implica para vos esa obstinación con Latinoamérica? Bueno, primero decirte que apostamos a Latinoamérica antes de la ola latinoamericanista que nos abarcó y nos embargó a todos, sobre todo a partir de la irrupción de Hugo Chávez con esa potencia que arrastró y sigue arrastrando a mucha gente. Nosotros apostamos a lo latinoamericano un poco antes, precisamente a partir de Chávez, fíjate vos, porque da la casualidad que cuando Chávez va a Cuba, apenas sale de la cárcel en el 94, nosotros tenemos la posibilidad de entrevistarlo allí en Cuba y darnos cuenta que ese tipo, como lo pensó Fidel, ese tipo iba a pesar en el futuro. Y empezamos a darle mucha importancia al discurso latinoamericano, a intercambiar con esta idea. Las fronteras nos dividen mucho, no son casualidad, y lo que pasa en Uruguay no es muy conocido en Argentina, digo a nivel de experiencia de trabajos populares, de cultura, de videastas, de cineastas, de escritores. Entonces, bueno, a interrelacionar como interrelacionábamos el exilio antes. Apostamos a eso, hace 20 años que estamos trabajando en esa construcción. No es poco tener un periódico alternativo de papel, porque el papel está en franca retirada, lamentablemente, frente a las nuevas tecnologías, y creo que todavía tenemos mucho que hacer en ese campo. Sigue siendo una herramienta para el debate, para el análisis, para la cultura, y yo creo que junto con lo que le hemos ido agregando, con la radio, con la televisión, con los diarios de urgencia digitales, con las charlas, con las cátedras bolivarianas, conforman lo que nosotros llamamos el holding periodístico de los pobres. O sea, el holding de los de abajo. O sea, Mañeto, Spolsky tienen todos los recursos económicos, pero están atados ambos a un mismo discurso único. Frente a ciertos temas dicen prácticamente lo mismo. Nosotros no tenemos recursos económicos, tenemos mucho entusiasmo, por suerte, tenemos pasión para hacer lo que estamos haciendo y no nos encuadramos dentro de una sola lectura, sino que somos autocríticos cuando hay que hacerlo y también somos muy críticos con respecto al sistema permanentemente. Esto ha sido Épocas con Carlos Aznares. Sinceramente creo que hemos aprendido todos hoy escuchándolo, una verdadera clase pública, que es lo que buscamos hacer desde este espacio. Lo que ha dicho Carlos nos suscita el deseo de escucharlo más. Queda abierta la posibilidad de una segunda clase pública con Carlos Aznares en esta Universidad de los Trabajadores, en nuestra fábrica recuperada INPA, y con la contribución única, imposible de no nombrar, de Barricada TV. Y en el final de esta época de hoy, un corto poema escrito también en el exilio. Para conocer la poesía, comienza por elegir un lugar no habitual, cercano a una laguna o río, donde puedas lavar tu rostro con gracia de niño, donde el suelo sea de arena para dibujar una palabra, digamos piedra.
Después recogerás la piedra y con ella defenderás la vida. Esa noche la poesía dormirá en tu cama.